Cierra los ojos por un momento e imagina que estás flotando en el espacio, en algún lugar entre la Tierra y Marte. No hay gravedad perceptible, no hay suelo bajo tus pies, no hay cielo sobre tu cabeza. Solo el negro infinito del espacio en todas direcciones. Ahora alguien te pregunta, ¿puedes ir hacia arriba? Tu primer instinto podría ser señalar en alguna dirección y decir, sí, esa es arriba. Pero inmediatamente surge el problema. ¿Arriba respecto a qué? ¿Al Sol? ¿A la Tierra? ¿A las estrellas distantes? ¿A la galaxia? Cada referencia te da una arriba diferente. Y aquí está la verdad profunda. En el sistema solar no existe un arriba absoluto. Nunca ha existido. Y explorar por qué nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes de la física y la cosmología. Si te cautivan estas paradojas del espacio y la realidad, suscríbete al canal. Empecemos desde el principio absoluto. ¿Por qué los seres humanos tenemos la noción de arriba y abajo? La respuesta es deceptivamente simple: la gravedad. En la superficie de la Tierra hay una fuerza constante que tira de todo hacia el centro del planeta. Esta fuerza es tan omnipresente, tan constante, tan absolutamente ineludible, que nuestros cerebros y cuerpos se han organizado completamente alrededor de ella. Tenemos un sistema vestibular en el oído interno específicamente diseñado para detectar la dirección de la gravedad. Tenemos músculos que trabajan constantemente contra la gravedad para mantenernos erguidos. Tenemos incluso reflejos automáticos que nos dicen en qué dirección caeremos si perdemos el equilibrio. Abajo, para un ser humano, es simplemente la dirección hacia la que tira la gravedad terrestre. Y arriba es la dirección opuesta. Es una definición completamente local, completamente relativa a la Tierra, pero tan profundamente está integrada en nuestra experiencia que casi no podemos pensar sin ella. Considera el lenguaje. En español, como en casi todos los idiomas del mundo, usamos arriba y abajo constantemente, no solo para describir dirección física, sino para conceptos abstractos. Los precios suben, el ánimo baja, las estrellas están arriba, los muertos están en la tierra, abajo. Ascendemos socialmente, caemos en desgracia. El cielo, el paraíso, los dioses, todo lo positivo y trascendente está arriba. El infierno, lo negativo, lo malo está abajo. Esta orientación vertical está tan profundamente codificada en nuestra cognición que los psicólogos cognitivos la llaman metáfora conceptual de orientación. No es solo una forma de hablar. Es una estructura fundamental de cómo el cerebro humano organiza el pensamiento abstracto. Y toda esta arquitectura mental descansa sobre un único fundamento: la gravedad local de un planeta específico en el que evolucionamos. Ahora bien, cuando salimos de la Tierra y miramos hacia el sistema solar, surge inmediatamente una pregunta. ¿La gravedad del Sol proporciona una arriba y abajo para el sistema solar? La respuesta es no, y por una razón fascinante. La gravedad del Sol tira hacia su centro en todas las direcciones. Si estás en el lado norte del Sol, la gravedad tira hacia abajo hacia el Sol. Pero si estás en el lado sur, la gravedad también tira hacia abajo, hacia el Sol. La gravedad solar no define un arriba y abajo universal para el sistema solar. Solo define un hacia adentro y un hacia afuera desde el Sol. Pero hacia afuera no es arriba. Es simplemente lejos del Sol, y eso es completamente diferente. Para entender por qué, considera una simple pregunta. Si estuvieras parado en el polo norte de la Tierra y señalaras directamente arriba, ¿hacia dónde señalarías? Señalarías directamente hacia la estrella polar, hacia el norte celeste. Pero si alguien parado en el polo sur de la Tierra señalara arriba, señalaría en la dirección completamente opuesta. Ambos están señalando arriba según la gravedad local, pero sus arribas son diametralmente opuestos. Ahora escala esto al sistema solar. Alguien encima del plano orbital de los planetas
si mirara hacia el sistema solar y señalara arriba, según alguna convención, señalaría en una dirección. Alguien debajo de ese plano señalaría en la dirección opuesta. No hay ninguna razón física para preferir una sobre la otra. Las leyes de la física son completamente simétricas en ambas direcciones. Esta simetría es crucial. El espacio no tiene una dirección privilegiada. No hay ningún lugar en el universo que sea inherentemente arriba o abajo. El espacio es, en el lenguaje matemático que los físicos usan, isótropo, que significa que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. No hay ninguna propiedad física que distinga arriba de abajo, de izquierda o derecha, de frente o detrás, en el espacio vacío. Pero entonces, cuando los astrónomos y los ingenieros de NASA hablan de la sonda Voyager moviéndose hacia afuera del sistema solar o de los planetas orbitando en el plano eclíptico, ¿no están usando un sentido de orientación? ¿No hay algún arriba convencional que los científicos usan? Sí, lo hay. Y la historia de cómo se estableció esa convención es fascinante, porque revela exactamente cuán arbitraria es la noción de arriba en el espacio. Los astrónomos han establecido por convención internacional que el norte en el sistema solar, el arriba convencional, es el polo norte eclíptico, la dirección perpendicular al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, del lado desde el cual la Tierra parece orbitar en sentido antihorario. Esta convención permite a los astrónomos de todo el mundo usar el mismo sistema de coordenadas y comunicarse coherentemente. Pero aquí está lo crucial. Esto es una convención humana, no una propiedad del universo. Es como acordar que en los mapas el norte está arriba. No hay ninguna razón física por la que el norte deba estar arriba en un mapa. Es simplemente una convención que adoptamos hace siglos, influenciada en parte por el hecho de que los primeros cartógrafos europeos que dominaron la tradición cartográfica estaban en el hemisferio norte y orientaban sus mapas de esa manera. Del mismo modo, el norte del sistema solar podría haber sido definido en la dirección opuesta sin violar ninguna ley física. Sería igualmente válido. El universo no tiene preferencia. Antes de continuar, queremos hacerte una pregunta. Si pudieras flotar libremente en el espacio solar, ¿hacia dónde apuntarías para ir arriba? ¿Hacia las estrellas? ¿Alejándote del Sol? ¿Hacia alguna dirección que tu instinto te dicte? Cuéntanos en los comentarios. No hay respuesta correcta. Y eso es exactamente el punto de todo lo que estamos explorando hoy. Ahora bien, hemos establecido que arriba, en el sistema solar, es una convención arbitraria. Pero profundicemos más. Porque la historia de por qué arriba es imposible en el espacio va mucho más allá de simples convenciones cartográficas. Nos lleva a algunos de los conceptos más profundos de la física moderna. Empecemos con algo que parece simple, pero tiene implicaciones profundas. La diferencia entre un sistema de referencia inercial y uno no inercial. En física, un sistema de referencia es simplemente un punto de vista desde el cual describes el movimiento. Si estás parado en la acera viendo pasar un automóvil, tú eres un sistema de referencia y el automóvil es otro. Las leyes del movimiento se ven diferentes dependiendo de qué sistema de referencia estás usando. Ahora bien, en la superficie de la Tierra tenemos algo que los físicos llaman una fuerza ficticia, la fuerza de gravedad que sentimos. Digo ficticia, no porque no sea real en nuestra experiencia, sino porque desde la perspectiva de la relatividad general de Einstein, lo que experimentamos como gravedad no es realmente una fuerza. Es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de la Tierra. Cuando estás parado en la superficie terrestre, estás en realidad siendo empujado hacia arriba por el suelo. El estado natural, sin fuerzas, sería caer libremente. Un astronauta en órbita no está en gravedad cero, está en caída libre constante alrededor de la Tierra. La sensación de ingravidez que experimentan los astronautas es precisamente la ausencia de la fuerza del suelo, empujándolos hacia arriba. Esta distinción es crucial para entender por qué arriba no existe en el sistema solar.
En la superficie de la Tierra, arriba, está definido por la dirección en que el suelo te empuja. Pero en el espacio libre, no hay suelo que te empuje en ninguna dirección. Estás en caída libre, siguiendo la curvatura natural del espacio-tiempo. Y en ese estado, no hay ninguna dirección que sea privilegiada como arriba. Ahora consideremos algo aún más interesante. ¿Qué pasaría si intentaras definir arriba basándote en la rotación? Muchos planetas y la mayoría de las estrellas giran. La Tierra gira. El Sol gira. El sistema solar como un todo tiene un momento angular, una tendencia a girar en una dirección particular. Los físicos podrían definir arriba como la dirección del eje de rotación, siguiendo la regla de la mano derecha, una convención matemática donde si curvas los dedos de la mano derecha en la dirección de rotación, el pulgar apunta arriba. Y de hecho, esta es aproximadamente la convención que usan los astrónomos para el sistema solar. El norte eclíptico corresponde aproximadamente a la dirección del pulgar de la mano derecha cuando los dedos apuntan en la dirección de rotación de los planetas alrededor del Sol. Pero aquí surge un problema inmediato. Diferentes objetos en el sistema solar giran en diferentes direcciones. Venus gira al revés comparado con la mayoría de los planetas. Urano está tumbado de lado, con su eje de rotación casi en el plano de su órbita. Algunas lunas orbitan en dirección retrógrada. ¿Cuál de todos estos arribas definidos por rotación es el real? Ninguno. Todos son igualmente válidos, y todos son igualmente arbitrarios. Profundicemos aún más. Vayamos al nivel de la física fundamental. En 1906, el físico Henri Poincaré y luego Einstein, en su teoría de la relatividad especial, establecieron algo revolucionario. No existe un sistema de referencia absoluto en el universo. No hay un punto del universo que esté verdaderamente en reposo, desde el cual puedas medir el movimiento absoluto de todo lo demás. Esto tiene consecuencias directas para la noción de arriba. Si no hay un sistema de referencia absoluto, tampoco puede haber una dirección absoluta. Arriba siempre será relativo a algo, a la gravedad local, a un eje de rotación, a una convención acordada. Pero nunca puede ser absoluto. Einstein fue más lejos con su relatividad general en 1915. Mostró que la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como Newton la describía, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Y esta curvatura es local y específica a cada masa. El abajo que sientes en la Tierra es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa terrestre. El abajo en la Luna es la curvatura causada por la masa lunar, diferente en magnitud. En el espacio entre planetas, el espacio-tiempo está curvado por múltiples masas en múltiples direcciones, creando una topografía gravitacional compleja donde no hay ningún abajo dominante. Hay un concepto en física llamado simetría, que es fundamental aquí. Las leyes de la física son simétricas respecto a la orientación espacial, lo que los físicos llaman invariancia rotacional. Esto significa que las mismas leyes físicas aplican sin importar en qué dirección estés orientado. No hay nada especial físicamente en la dirección arriba comparada con abajo, o con cualquier otra dirección. Esta simetría no es solo una observación conveniente, es una de las propiedades más fundamentales del universo conocido, y tiene consecuencias profundas a través del teorema de Noether, uno de los más importantes de la física matemática. Emmy Noether demostró en 1915 que cada simetría fundamental corresponde a una ley de conservación. La simetría rotacional del espacio corresponde a la conservación del momento angular, una de las leyes más fundamentales de la naturaleza. En otras palabras, la razón por la que no puedes definir arriba en el espacio no es solo una curiosidad filosófica. Está conectada directamente a la razón por la que el momento angular se conserva, la razón por la que los planetas siguen orbitando, la razón por la que los giroscopios mantienen su orientación. Todas estas cosas son consecuencias de la misma simetría fundamental. El espacio no tiene una dirección privilegiada. Ahora bien, si arriba es tan arbitrario, ¿cómo navegan las naves espaciales? ¿Cómo saben los ingenieros de la NASA en qué dirección apuntar sus cohetes?
¿Cómo se comunican los astrónomos sobre la posición de los objetos en el cielo? La respuesta es que usan múltiples sistemas de coordenadas, cada uno adaptado a un propósito específico, y ninguno de ellos es el real. Todos son herramientas, convenciones útiles para propósitos específicos. El sistema de coordenadas eclíptico usa el plano de la órbita de la Tierra como referencia. Es útil para describir las posiciones de los planetas y objetos del sistema solar. El sistema de coordenadas ecuatorial usa el ecuador celeste, la proyección del ecuador terrestre en la esfera celeste. Es útil para la astronomía observacional desde la Tierra. El sistema de coordenadas galáctico usa el plano de la Vía Láctea como referencia. Es útil para describir objetos en nuestra galaxia. Cada uno de estos sistemas define su propio arriba y abajo. Y estos arribas no coinciden entre sí. El norte eclíptico no es el mismo que el norte galáctico. Ninguno es más real que el otro. Son simplemente diferentes herramientas para diferentes propósitos. Hasta ahora hemos explorado por qué arriba no existe desde dentro del sistema solar. Pero hay algo igualmente fascinante cuando intentamos ver el sistema solar desde afuera, como si fuéramos observadores extraterrestres mirando nuestro vecindario cósmico desde una distancia enorme. Imagina que pudieras alejarte del sistema solar a una velocidad increíble, dejando atrás primero la Tierra, luego el Sol, luego los planetas exteriores, hasta estar a varios años luz de distancia mirando hacia nuestro hogar cósmico. ¿Qué verías? Lo primero que notarías es que el sistema solar no es una esfera. Es un disco relativamente plano de planetas, asteroides y polvo orbitando el Sol en aproximadamente el mismo plano. Este disco tiene un grosor de solo unos pocos años luz, comparado con su anchura de cientos de unidades astronómicas. Es extraordinariamente delgado en relación a su anchura, como un CD comparado con una moneda. Este disco plano existe por una razón física muy específica: el momento angular. Cuando el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, lo hizo a partir de una nube de gas y polvo que colapsó bajo su propia gravedad. Esta nube tenía una ligera rotación neta, un momento angular total. A medida que colapsó, como una patinadora que recoge sus brazos para girar más rápido, la rotación se aceleró. Y el momento angular, que debe conservarse, forzó a la nube a aplanarse en un disco. Es el mismo proceso que hace que la masa de pizza se aplana cuando la giras en el aire. La rotación crea una fuerza centrífuga que empuja el material hacia afuera en el plano de rotación, creando una estructura plana. Entonces, el sistema solar tiene un plano orbital bien definido. Y desde afuera podrías señalar perpendicular a ese plano y decir: esa dirección es el norte del sistema solar por convención. Pero aquí está la ironía profunda. Desde diferentes posiciones alrededor del sistema solar, esa misma dirección que llamas norte apuntaría hacia objetos completamente diferentes en el cielo estelar distante. Desde el norte del sistema solar, mirarías hacia la constelación de Draco. Desde el sur, hacia la constelación de Dorado en el hemisferio sur celeste. Ninguna de estas constelaciones tiene nada de especialmente significativo. El norte del sistema solar no apunta hacia el centro de la galaxia, ni hacia ninguna estrella cercana importante, ni hacia ningún objeto cósmico con particular relevancia. Es simplemente la dirección que señala el polo de rotación del sistema solar en este momento de su historia. Y digo en este momento porque incluso este eje de rotación cambia con el tiempo. La Tierra no apunta siempre hacia la estrella polar. Debido a la precesión, un bamboleo lento del eje terrestre causado por las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna, el polo norte de la Tierra traza un círculo en el cielo cada 26.000 años. En tiempos de los faraones egipcios, el polo norte apuntaba hacia la estrella Tuban en la constelación de Draco, no hacia la estrella polar actual. El eje del sistema solar en su conjunto también precesiona, aunque mucho más lentamente, influenciado por las fuerzas de marea de la galaxia y las estrellas cercanas. En escalas de tiempo de miles de millones de años, el norte del sistema solar ha apuntado hacia diferentes regiones del cielo y continuará cambiando.
Esto significa que incluso la convención del norte del sistema solar no es estable en el tiempo. Lo que hoy llamamos arriba no era el mismo arriba hace 1.000 millones de años, y no será el mismo arriba dentro de otros 1.000 millones de años. Hay otra perspectiva fascinante que vale la pena explorar: la perspectiva galáctica. Cuando alejamos aún más nuestra vista imaginaria y comenzamos a ver el sistema solar en el contexto de la Vía Láctea, la arbitrariedad de arriba se vuelve aún más evidente. Nuestro sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 820.000 kilómetros por hora. Completamos una órbita galáctica cada 230 millones de años. Y mientras hacemos esta órbita gigantesca, el sistema solar también se mueve arriba y abajo respecto al plano medio de la galaxia, oscilando como un caballo de tío vivo a través del plano galáctico con un período de aproximadamente 64 millones de años. Ahora bien, arriba y abajo respecto al plano galáctico son también completamente arbitrarios. El plano galáctico define el ecuador de la galaxia, pero no hay ninguna razón física para que una cara de ese plano sea arriba y la otra sea abajo. Es simplemente otra convención humana. Lo que hace esto particularmente interesante es que estas oscilaciones del sistema solar a través del plano galáctico han sido estudiadas como posibles causas de extinciones masivas en la Tierra. La teoría sugiere que cuando el sistema solar atraviesa el plano galáctico más denso, hay más probabilidad de encuentros con nubes de gas y polvo denso que podrían perturbar la nube de Oort y enviar lluvia de cometas hacia el sistema solar interior. Esta perturbación periódica podría explicar la ciclicidad aparente en el registro fósil de extinciones. Si esto es correcto, sería una ironía cósmica profunda. El movimiento arriba y abajo del sistema solar respecto al plano galáctico, dos direcciones completamente arbitrarias, ha sido uno de los factores que ha moldeado la historia de la vida en la Tierra. Ahora bien, regresemos a una pregunta más cercana y práctica. ¿Qué pasa cuando los astronautas están en el espacio? ¿Cómo manejan psicológicamente la ausencia de arriba? Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están en caída libre constante alrededor de la Tierra. No sienten la gravedad en el sentido tradicional. Y durante los primeros días en el espacio, muchos reportan una experiencia desorientadora. El cerebro, acostumbrado durante toda una vida a recibir señales claras de arriba y abajo, a través del sistema vestibular y la sensación de presión en los pies, de repente se queda sin esas señales. El cerebro intenta compensar usando señales visuales. Si hay un suelo claramente marcado en la nave espacial, el cerebro tiende a interpretarlo como abajo, independientemente de la gravedad. Es por eso que las estaciones espaciales tienen suelos, paredes y techos claramente diferenciados, con colores y marcas que ayudan al cerebro a crear un sentido artificial de orientación. Pero cuando los astronautas salen de la estación en caminatas espaciales, ese marco de referencia artificial desaparece. Hay astronautas que describen momentos de completa desorientación espacial cuando miran el espacio en todas direcciones y ya no pueden determinar intuitivamente ninguna dirección como arriba. Algunos lo describen como una experiencia liberadora. Otros lo encuentran perturbador. Un fenómeno particularmente interesante es cómo el cuerpo humano interpreta arriba en microgravedad. Sin la señal gravitacional constante, los fluidos corporales se redistribuyen. La sangre y otros fluidos se desplazan hacia la parte superior del cuerpo, hacia la cabeza. Esto causa congestión facial característica en los astronautas, lo que hace que sus rostros se vean hinchados en comparación con en la Tierra. También causa dolores de cabeza, problemas de visión relacionados con el aumento de presión intracraneal y una paradoja irónica. Los astronautas frecuentemente sienten que están de cabeza, con la cabeza abajo y los pies arriba, precisamente porque los fluidos se mueven hacia la cabeza como lo harían si estuvieran colgando boca abajo en la Tierra. El cuerpo humano tiene tan profundamente arraigada la expectativa de que la cabeza debe estar arriba, que cuando los fluidos se redistribuyen simétricamente, interpreta esa redistribución como estar al revés. Esto ilustra perfectamente cuán completamente construida está nuestra noción de arriba
en la biología y la experiencia vivida. No es una propiedad del espacio, es una propiedad de nosotros. Hemos explorado la física, la astronomía y la experiencia humana de arriba. Ahora llega el momento de dar un paso atrás y contemplar lo que todo esto significa a un nivel más profundo. Porque la imposibilidad de arriba, en el sistema solar, no es simplemente un hecho curioso de la física. Es una ventana hacia algunas de las verdades más profundas sobre la naturaleza del universo y sobre cómo nuestras mentes construyen la realidad. Empecemos con una pregunta filosófica fundamental. ¿Cuántas otras cosas que consideramos absolutamente ciertas son en realidad construcciones locales de nuestra experiencia específica? Arriba y abajo son quizás el ejemplo más dramático de cómo nuestra experiencia de vivir en la superficie de un planeta específico con una gravedad específica ha moldeado profundamente cómo pensamos, cómo hablamos y cómo organizamos el conocimiento. Pero no es el único ejemplo. Considera el tiempo. Para nosotros, el tiempo fluye en una sola dirección, del pasado hacia el futuro. Esta sensación es tan fundamental, tan absolutamente obvia, que casi no podemos imaginar que sea de otra manera. Pero como exploramos en otros videos, la física fundamental es en gran medida simétrica respecto al tiempo. Las ecuaciones de la mecánica newtoniana, la electrodinámica e incluso la mecánica cuántica funcionan igualmente bien si el tiempo corre hacia adelante o hacia atrás. La flecha del tiempo que experimentamos es una propiedad emergente de sistemas complejos con muchos componentes, relacionada con el aumento de la entropía, no una propiedad fundamental del universo. O considera el espacio. Para nosotros, el espacio tiene tres dimensiones claras: arriba a abajo, izquierda a derecha, adelante a atrás. Pero las teorías de física más avanzadas, como la teoría de cuerdas, sugieren que el espacio podría tener dimensiones adicionales que simplemente no podemos percibir porque son demasiado pequeñas o porque nuestros sentidos evolucionaron en un entorno de tres dimensiones. O considera la materia. Para nosotros, los objetos son sólidos, tienen masa, ocupan espacio. Pero a nivel cuántico, los objetos son en realidad nubes de probabilidad, patrones de excitación en campos cuánticos que llenan todo el espacio. La solidez que experimentamos es una propiedad emergente de las interacciones entre estos campos a las escalas que percibimos. En todos estos casos hay una verdad profunda. Nuestra experiencia cotidiana es una aproximación local, válida en las escalas y condiciones en que evolucionamos, pero que no captura la realidad más fundamental del universo. Arriba y abajo funcionan perfectamente para navegar la superficie de la Tierra. Son aproximaciones absolutamente válidas en ese contexto. El problema surge cuando asumimos que estas categorías locales son propiedades fundamentales del universo, cuando en realidad son adaptaciones específicas a un entorno específico. Hay un concepto en filosofía de la ciencia llamado realismo local versus realismo global, que captura esto elegantemente. El realismo local dice que nuestras descripciones del mundo son verdaderas en el contexto en que se desarrollaron. El realismo global afirmaría que son verdades universales. La física moderna ha demostrado repetidamente que muchas de nuestras intuiciones más profundas son realismo local, no global. Esto tiene implicaciones fascinantes para cómo pensamos sobre la exploración espacial y, eventualmente, la colonización de otros mundos. Si los seres humanos algún día colonizaran la Luna, vivirían en un ambiente con un sexto de la gravedad terrestre. Su sentido de arriba seguiría funcionando porque la Luna tiene su propia gravedad local. Pero si salieran a la superficie y miraran al espacio, verían la Tierra como un objeto brillante en el cielo. ¿La Tierra estaría arriba para ellos? No necesariamente. Dependería de dónde estuvieran en la superficie lunar. Para alguien en el lado visible de la Luna, la Tierra estaría en el cielo, pero no directamente arriba, a menos que estuvieran exactamente debajo del punto subterrestre. En Marte, con un tercio de la gravedad terrestre, los colonos tendrían un sentido de arriba claro localmente. Pero Marte
tiene el eje inclinado de manera similar a la Tierra, así que también tendrían estaciones y un cielo que varía según la latitud. El Sol se vería más pequeño y más tenue que desde la Tierra, pero seguiría saliendo por el este y poniéndose por el oeste, gracias a que Marte gira en la misma dirección que la Tierra. Pero imagina una colonia en un asteroide. Los asteroides típicamente tienen masas tan pequeñas que su gravedad es prácticamente despreciable. En la superficie de un asteroide de unos pocos kilómetros de diámetro, podrías saltar y abandonar el asteroide completamente. No habría un arriba y abajo gravitacional claro. Los colonos tendrían que anclar físicamente sus estructuras al asteroide y usar gravedad artificial rotacional para crear un sentido de orientación. En esas condiciones, arriba sería literalmente hacia afuera del eje de rotación de la estructura habitable. Sería completamente diferente del arriba terrestre. Y si el habitante de ese asteroide llegara a la Tierra, sería como tú llegando a un mundo donde de repente hay una dirección absoluta y dominante que jala todo constantemente hacia abajo. Sería una experiencia desorientadora y física. Esta especulación nos lleva a una pregunta profunda sobre la evolución cognitiva futura. Si los seres humanos se convierten en una especie que habita múltiples tipos de entornos gravitacionales, ¿cómo cambiaría su cognición? ¿Evolucionarían cerebros más flexibles en su representación de la orientación espacial? ¿Desarrollarían idiomas sin palabras para arriba y abajo, porque esas categorías ya no serían universalmente aplicables? Los lingüistas han estudiado culturas en la Tierra que tienen sistemas de orientación espacial radicalmente diferentes al nuestro. La cultura Gugu Yimitir, en Australia, por ejemplo, no usa términos relativos como izquierda, derecha, adelante o atrás. En cambio, siempre usan puntos cardinales absolutos, norte, sur, este, oeste, para describir la posición de todo. Dicen cosas equivalentes a «hay una hormiga en tu pie norte», en lugar de «hay una hormiga en tu pie izquierdo». Esta diferencia lingüística corresponde a una diferencia cognitiva real. Los hablantes de Gugu Yimitir tienen un sentido extraordinariamente preciso de la orientación cardinal en todo momento. Incluso en habitaciones sin ventanas, siempre saben en qué dirección está el norte. Su cerebro procesa el espacio de manera fundamentalmente diferente. Ahora imagina seres que evolucionaron en el espacio, sin un planeta con gravedad constante. Su sistema cognitivo de orientación espacial podría ser completamente diferente al nuestro. No tendrían arriba y abajo internalizados. Su sentido del espacio podría ser genuinamente tridimensional y simétrico, como el espacio mismo. Desde esa perspectiva, nuestra insistencia en arriba y abajo parecería tan peculiar como nos parecería a nosotros una especie que solo pudiera moverse en una línea recta y que tuviera profundas intuiciones sobre adelante y atrás, pero ningún concepto de izquierda a derecha o arriba a abajo. Somos seres bidimensionales, en cierto sentido metafórico. Vivimos en la superficie de un planeta, y nuestra cognición espacial refleja esa existencia superficial. El universo es genuinamente tridimensional, y en ese espacio tridimensional sin fuentes de gravedad dominante, todas las direcciones son equivalentes. Hay un concepto matemático que captura esta idea perfectamente: el grupo de simetría del espacio euclidiano tridimensional. Este grupo incluye todas las rotaciones, traslaciones y reflexiones posibles del espacio. Lo que este concepto matemático nos dice es que el espacio, en ausencia de fuentes de gravedad, es perfectamente simétrico respecto a cualquier rotación. No hay ninguna rotación que lo cambie. Puedes girar el espacio vacío en cualquier ángulo, en cualquier dirección, y seguirá siendo exactamente el mismo espacio. Esta simetría perfecta es lo que hace que arriba sea imposible en el sistema solar a nivel fundamental. Arriba requeriría que hubiera alguna dirección privilegiada, alguna rotación que no fuera una simetría del espacio. Pero no la hay. Es un resultado matemático profundo con consecuencias filosóficas igualmente profundas. El universo, en su nivel más fundamental, no discrimina entre direcciones, no tiene preferencias, no tiene jerarquías espaciales. El arriba que experimentamos es nuestra imposición local sobre un universo que es, en este sentido,
perfectamente democrático e igualitario respecto a la dirección. Hemos viajado desde la superficie de la Tierra hasta los confines del sistema solar, desde la física de Newton hasta la relatividad de Einstein, desde la neurociencia de los astronautas hasta la filosofía del espacio. Y en todo ese recorrido hemos llegado a una conclusión que al principio parece desconcertante, pero que a medida que la asimilas se convierte en algo liberador. Arriba no existe en el sistema solar, porque el universo es más rico, más simétrico y más democrático de lo que nuestra experiencia cotidiana sugiere. Pero antes de concluir, quiero explorar una última perspectiva que pocas veces se considera: la perspectiva artística y espiritual de la ausencia de arriba. Cuando los primeros astronautas regresaron de sus misiones y describieron la experiencia de ver la Tierra desde el espacio, muchos hablaron de una transformación profunda en su manera de percibir el mundo. No solo intelectualmente, sino emocionalmente. Veían la Tierra flotando en el espacio sin un abajo que la ancle, sin un arriba hacia el cual apuntar, simplemente suspendida en la negrura. Y eso les producía una mezcla de vértigo y paz, de pequeñez y grandeza simultáneas. El astronauta Edgar Mitchell, de quien hemos hablado en otros videos, describió este momento como una epifanía repentina, donde comprendió visceralmente que todo, las estrellas, los planetas, su nave, él mismo, formaban parte de un sistema coherente y bello, que no tenía centro, ni periferia, ni arriba, ni abajo. Solo relaciones, solo conexiones. Esta experiencia, que los psicólogos han documentado en decenas de astronautas y que se conoce como el efecto de perspectiva general, tiene en su núcleo precisamente esta realización. Desde el espacio no hay arriba, no hay ninguna dirección privilegiada, y esa ausencia, lejos de ser perturbadora, revela la igualdad fundamental de todas las direcciones, de todos los lugares, de todas las perspectivas. Hay algo profundamente humano en nuestra insistencia en arriba. A lo largo de la historia, las culturas han puesto lo divino arriba y lo terrenal abajo. Los cielos arriba, el infierno abajo. La aspiración como movimiento ascendente, la caída moral como descenso. Esta metáfora vertical ha organizado la cosmovisión humana durante milenios. Los templos se construyen en las cimas de las montañas, más cerca del cielo. Las tumbas se cavan en la tierra, más cerca del inframundo. Pero el universo no comparte esta jerarquía. Para el universo, el polvo de una estrella muerta es tan válido como la luz de una estrella viva. Un asteroide vagando en la oscuridad es tan legítimo como un planeta habitado. Y el espacio arriba de ti es tan real y tan vacío como el espacio abajo de ti, porque ambos son simplemente espacio. Esta igualdad cósmica de las direcciones tiene algo que enseñarnos sobre la humildad. Durante siglos creímos que la Tierra estaba en el centro del universo, que era el lugar más importante. Copérnico y Galileo nos mostraron que no era así. Luego creímos que el Sol era especial, que ocupaba una posición central en la galaxia. Edwin Hubble y otros nos mostraron que el Sol es una estrella común en un brazo espiral periférico de una galaxia bastante ordinaria. Y ahora, cuando preguntamos ¿dónde está arriba en el sistema solar? Y la respuesta es en ningún lado, estamos completando ese proceso de humildad cósmica. No solo nuestra posición no es privilegiada, tampoco nuestra orientación lo es. El universo no tiene un arriba, porque no tiene un punto de referencia absoluto. Y nosotros, viviendo en la superficie de un pequeño planeta, hemos construido toda una arquitectura cognitiva y cultural alrededor de una dirección que no existe fuera de nuestra experiencia local. Pero hay algo hermoso en esto también. El hecho de que arriba sea una construcción local significa que es nuestra. Es el regalo que la gravedad de la Tierra nos dio. Nos permitió erguirnos, literalmente y metafóricamente. Nos dio la capacidad de aspirar, de elevarnos, de buscar algo más alto. Todas las grandes metáforas de la aspiración humana, escalar montañas, alcanzar las estrellas, elevarse por encima de las circunstancias,
dependen de este sentido de arriba que la Tierra nos otorgó. Sin la gravedad terrestre que define abajo, no habría arriba hacia el que aspirar. Sin la resistencia del suelo no habría la liberación del vuelo. La limitación y la aspiración son dos caras de la misma moneda gravitacional. Cuando los poetas y los místicos, a lo largo de los siglos, miraron hacia el cielo y sintieron que arriba era el reino de lo trascendente, de lo divino, de lo más elevado a lo que puede aspirar el espíritu humano, estaban expresando algo genuinamente profundo sobre la experiencia humana. Aunque el cielo no sea físicamente arriba en ningún sentido absoluto, la orientación vertical que sentimos es real como experiencia, real como metáfora, real como impulso, que nos ha llevado a mirar hacia las estrellas y preguntarnos qué hay allá. Y ahora, gracias a la ciencia, sabemos que allá no es arriba en ningún sentido absoluto. Es simplemente en otra dirección, en un espacio que no tiene preferencias, que no discrimina, que trata todas las direcciones con perfecta igualdad. El cielo no está arriba, está en todas partes. El universo no tiene techo, no tiene suelo. Es, en el sentido más literal y más profundo, infinitamente abierto en todas las direcciones. Hay una manera de experimentar esto sin salir al espacio, y te invito a intentarlo. La próxima vez que estés bajo un cielo nocturno despejado, lejos de las luces de la ciudad, recuéstate en el suelo y mira hacia arriba. Observa las estrellas. Ahora, mientras las miras, intenta cambiar mentalmente tu perspectiva. En lugar de pensar que estás mirando hacia arriba al cielo, imagina que estás mirando hacia afuera. Estás en la superficie de una esfera flotando en el espacio, y estás mirando hacia el espacio exterior, hacia el cosmos. Cuando logras hacer ese cambio mental, cuando el arriba se convierte en afuera, algo cambia en la experiencia. Las estrellas dejan de estar sobre ti y comienzan a estar alrededor de ti. El cielo deja de ser un techo y se convierte en un horizonte infinito en todas las direcciones. Y puedes sentir, aunque sea brevemente, algo de la experiencia que describen los astronautas. La sensación de flotar en un espacio que no tiene arriba ni abajo, solo la vastedad igualitaria del cosmos en todas las direcciones. En ese momento, comprendes no solo intelectualmente, sino visceralmente, por qué es imposible ir hacia arriba en el sistema solar. Porque no hay un arriba, hay un afuera. Y ese afuera se extiende igualmente en todas las direcciones, invitando no a ascender sino a explorar, no a escalar sino a vagar, no a subir sino a maravillarse. El universo no tiene jerarquías de dirección, no tiene un lugar más importante que otro, no tiene una orientación más correcta que otra. Es, en este sentido particular y hermoso, el espacio más igualitario que podamos imaginar. Y nosotros, pequeños seres que vivimos en la superficie de un planeta y que hemos construido toda nuestra experiencia alrededor de una dirección que no existe en el cosmos, somos al mismo tiempo la cosa más local y más universal del universo. Locales porque arriba solo existe para nosotros. Universales porque somos los únicos que lo sabemos. La próxima vez que alguien te pregunte hacia dónde queda arriba, puedes responder con toda la autoridad de la física moderna. Depende completamente de dónde estés, de qué masa te rodea y de qué convención hayas acordado usar. En el sistema solar, arriba es una convención útil pero arbitraria. En el universo, arriba simplemente no existe, y esa ausencia no es una limitación del universo, es su mayor libertad. Si esta exploración de las ilusiones que la gravedad crea en nuestra mente te ha fascinado, si te ha hecho mirar el cielo de una manera diferente, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de preguntas que parecen tener respuestas obvias, pero que al examinarlas de cerca revelan verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad y sobre quiénes somos como seres pensantes en un cosmos que no se preocupa por nuestras categorías, pero que nos permite, extraordinariamente, descubrirlo. Gracias por acompañarme en este viaje hacia ningún arriba en particular. Hasta la próxima exploración.